buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Jessica Rulli, soy Quality and Technology Manager en AWE. Me acompaña hoy Juan Manuel Romagosa, Project Leader en AWE Latam. Nos dedicamos hace más de 30 años a la implementación de sistemas RP y CRM bajo el ecosistema de Microsoft Dynamics 365 y hoy vamos a estar hablando sobre las mejores prácticas para la implementación de un CRM de forma exitosa. Juanma, bienvenido. Buenos días, equipo. Gracias, Jesse. Sí, continuemos con lo que son las mejores prácticas de implementación del negocio, en este caso de CRM. Em, Fíjate, cuando hablamos de este tema, cuando nos plantearon el hecho de que hablemos de cómo implementar o cuáles son las mejores prácticas de implementación de, en este caso, de Ujú. Dynamics CRM, nos vinieron muchas cosas a la mente. Y que, no sé si en algún momento las compartí también con el equipo. Y más que las mejores prácticas que ya las conocemos, parte de saber cómo abordar esas mejores prácticas es cuáles son los desafíos del lado de, no nosotros como consultora, sino en este caso del cliente. Por eso es que en nuestra agenda no solamente vamos a hablar de las mejores prácticas, sino que vamos a incluir todo lo que tiene que ver con los principales desafíos, me gustaría hablar, que un día como hoy las empresas se ven involucradas y que tienen que tener en cuenta para poder involucrar, para poder, en este caso, implementar un CRM. Un detalle no menor, ¿no? Ujú. Eventualmente hablaremos sobre otros temas que van más con la gestión de proyectos, plan de proyectos, hablaremos sobre lo que son los requisitos. Básicamente seguiremos con la metodología, involucrar al usuario final, implementar, importancia de la capacitación, plan de gobernanza y bueno, en este caso el ciclo virtuoso de las pruebas. Todo esto que estamos hablando, vamos a tratar de enfocarlo, a ver, lo que queremos es justamente con ustedes que nos están acompañando, eventualmente que nos compartan sus preguntas que eventualmente nos pueden ayudar en este caso, a darle también una ruta, aparte de la que nosotros llevamos, para esa presentación y eventualmente compartir también la experiencia. Justamente, tal y como hablamos, que esa sería la agenda del día, hablaremos de nuestra experiencia y en este caso, alguna otra eventualidad, o algún otro comentario del equipo, ¿no? Ciertamente, cuando hablamos de esto, pensando un poquitito, ¿cuáles son los principales desafíos que afrontan nuestros clientes en el momento de querer implementar un sistema? Un sistema. En este caso el RP. Eh, sí, bueno, básicamente, a ver, sobre todo los que hemos trabajado en proyectos, y es como un déjà vu, principalmente. Tiene que ver con lo que es la resistencia al cambio que nos podemos conseguir en un cliente. Eventualmente, aquí la resistencia al cambio es un dato interesante, porque no viene dado de la alta gerencia, que es la que quiere implementar el CRM, sino esas personas que en realidad lo van a utilizar. No sé si te ha pasado eso, Sí, Jesse. sí, a ver, un caso muy común, sobre todo en CRM, en donde uno implementa procesos de venta, es cuando trabajas con vendedores que vienen trabajando quizá de la misma manera hace muchos años, con una forma más manual o más casera. El tener que exponer sus datos y subir sus datos a un sistema suele ser muy resistente. Entonces ahí hay que acompañar mucho en que se entienda el beneficio para la compañía y también para ellos mismos de volcar esa información en un sistema CRM para poder después tener la vista 360. De Pero acuerdo, es de mucha acuerdo. evangelización y mucho acompañamiento hacia los usuarios finales de que no van a tener más trabajo, no van a tener trabajo adicional y que puedan ver esos beneficios. Hay algunas estrategias para Eh, reducir la Ujú. resistencia al cambio. ¿Vos te acordás alguna forma que hayamos... Sí, bueno, básicamente, una de las principales estrategias que yo, a ver, sugiero cuando nos consultan es básicamente decirle a estas personas que van a utilizar el CRM cuáles son los beneficios de utilizarlo. O sea, no es una bajada caprichosa. Básicamente, Ujú. esto no es un capricho, esto es algo que te va a facilitar tu gestión. Vamos a tener tu gestión, no solamente, sino también la gestión de la gerencia. Pues las gerencias pueden ver de una forma consolidada qué están haciendo, en este caso los vendedores, y tener una hoja de ruta, un forecaster, Ujú. para poder continuar esto. Exactamente. Creo que lo principal es, en este caso, hacer entender a ellos
¿cuál sería el beneficio de utilizar el CRM? A ver, esto sonará muy romántico, pero es así. Esto Ujú. funciona. Y funciona cuando no solamente la alta gerencia esté involucrada, sino también la media, Sí. con la gerencia media. Y importante, y hablo desde mi caso personal, los casos de éxito que he tenido de implementación de CRM van de la mano con el compromiso que tiene la mediana y la alta gerencia en transmitir, en este caso, la importancia de abordarlo. Pero no es un detalle menor. Es el cambio, siempre lo vamos a conseguir. En mayor o menor medida también hay un tema generacional, pero que se abordará de una manera diferente Ujú. a otra, pero eh, eventualmente eso es algo que las empresas actualmente se encuentran y que tienen que tomar en cuenta el momento de abordar, en este caso, implementar un nuevo sistema, ya sea CRM, ERP, etcétera, ¿no? Sí, mismo desde el kickoff del proyecto, Tal generar cual. talleres, espacios de formación y acompañamiento para que las personas que van a terminar utilizando la herramienta se sientan acompañados, se sientan contenidos en el cambio, ¿no? En el proceso de cambio. Entonces, me está recordando la experiencia de un proyecto donde inclusive había hasta una mascota. O sea, básicamente ese tema de colocar no solamente de irnos a lo duro, sino Ujú. también involucrar esa parte también blanda, eventualmente lo que son los boletines, newsletters, y una mascota de proyecto, como que también estimula a la gente, se compromete y es como más llevadero, ¿no? En este caso el compromiso. Pero bueno, eso a grandes rasgos que no es menor, ese es el cambio, siempre nos lo vamos a conseguir Ujú. eventualmente en mayor o menor medida también dependiendo ciertas variables, ¿no? El tipo de empresa, las personas que nos van a trabajar. Fíjate que hay otro tema que también, un desafío importante que tiene la empresa en el momento de querer implementar cualquier sistema, es la definición clara de los objetivos que quieren lograr con implementar el sistema. Ujú. A ver, no mucho que agregar aquí, el tema es en este caso, a ver, por general, estas empresas que se quieren involucrar en el CRM, si bien eventualmente lo han escuchado, lo que hacemos nosotros es hablarles a ellos de cómo funciona, qué involucra, qué tecnología involucra y cuáles son los beneficios. Básicamente, partiendo de eso, que básicamente lo que hicimos para poder involucrar a los usuarios, es entender cómo su forma de trabajo engrana con lo que le estamos proponiendo o con lo que pueden hacer, Ujú. ¿no? Esto es lo importante, sobre todo para tener alcances bien definidos. Sí, el entendimiento del negocio, ¿no? De los Tal cual. procesos de negocio que queremos soportar en la herramienta. En este caso, quizás la herramienta es un poco anecdótica, ¿no? Pero es muy importante definir el alcance de esos procesos Tal cual. para poder definir esos objetivos claros, ¿no? Y ver también hasta de escalonar las implementaciones, definir un alcance inicial y que estén todos los stakeholders y las personas que participan en el proyecto, del cliente y del lado de quien implemente, que somos todo un mismo equipo de trabajo, estemos todos alineados de que el objetivo final es X. Tal cual, tal cual. Y, Fíjate, me sigue vista que también acordar algo que es interesante que también, básicamente con el tiempo, lo vamos viendo y lo sumo, básicamente en todas las etapas, es el preguntar mucho. Ujú. Preguntar. Es increíble, a ver, lo que se puede aclarar, inclusive hasta ajustar los objetivos cuando vamos preguntando, sobre todo cuando nosotros nos involucramos, que no entendemos el negocio y peor no, bueno, a ver, y peor no, cuando también ellos necesitan también engranarnos con nosotros. Ujú. Preguntar. Creo que la clave de los proyectos, en este caso de una buena implementación, es preguntar mucho, preguntar y no guardarse, bueno, información o comentarios porque básicamente garantizamos un buen relevamiento de Sí. la información. Otro desafío, que también no es no menor, es el caso de estas empresas también que ya tienen sistemas con los que ya están trabajando, ¿no? Que ya tienen en producción. Y la integración, o cómo se impacta la integración, o una futura integración, con la implementación de un CRM. Consideraciones a tomar en cuenta, eh, tecnologías, formas de integración. Eh,
Fíjate en el caso hablando de experiencias de integración, ¿qué es lo clave? En este caso, reformulo, Jesse, ¿qué tomaría en cuenta al momento de poder tomar en cuenta lo que es un buen relevamiento o consideraciones al momento de hacer una inspección? Sí, es clave armar sesiones de trabajo entre los equipos técnicos emulados, tener no, bueno, no solamente el técnico, el funcional Tal cual. que necesita la integración y además los técnicos que conocen el sistema con el cual nos estamos integrando de punta a punta, poder definir cuestiones como de concurrencia, cantidad de datos, cada cuánto la integración debe ejecutarse, si es online, si no es online, definir tecnologías en conjunto, porque si bien nosotros tenemos y Microsoft te provee un montón de tecnologías para integrarte, esa arquitectura muchas veces también tiene que ser soportada por el cliente. Tal cual. Es muy importante, más allá de definir un mapa de datos y esta lógica es lo que tiene que hacer la integración, tener en cuenta todo esto que además estamos planteando porque es clave y hay mucho riesgo, sobre todo cuando las integraciones son críticas, hay muchos riesgos en las implementaciones de que esas integraciones no funcionen. Claro. Entonces, además del lado de la gestión, tenemos que trabajar esos riesgos, tener un plan de contingencia en caso de que pasa que antes que una integración falle y tener todo esto controlado para minimizar cualquier tipo Tal cual. Fíjate de que riesgo en producción. algo muy interesante, que es muy interesante con respecto a esto, y lo que rescato, principalmente el plan de contingencia, Ujú. que es re importante para estos temas de lo que son las integraciones. Y hay algo también que a ver, sonará que sería lo correcto, pero ¿cómo cuesta organizarlo? Esas sesiones de trabajo. Y sesiones de trabajo con esa tercera parte que conoce los sistemas. Ujú. Básicamente, esa reunión de engranarla con el equipo y que se pongan de acuerdo. En este caso, básicamente todo esto se resume en un documento de diseño, diseño Ujú. técnico, de cómo sería ese tema de las integraciones, la frecuencia, seguridad, etcétera, frecuencia, etcétera. Creo que es lo más importante. Resumiendo, tener contacto continuo con esa persona o con ese tercero con que vamos a hacer la integración. El otro tema, también no menor, tiene que ver con, bueno, capacitación de los usuarios. Y va mucho de la mano con la que es la resistencia al cambio, lo que vimos en un momento Sí, principalmente. Eh, a ver, eh, a ver, la cuestión del cambio, la capacitación involucra la tradicional referencia, entrenamiento, el entrenamiento entrenamiento, básico para la inducción al sistema. tal cual, tal cual. Y yendo un poco más allá, ese entrenamiento poder replicarlo. Y yendo más allá, la actualización de esas personas. Esto es un desafío que también las empresas tienen que tomar en cuenta al momento de implementar, porque no solo basta las capacitaciones priori al salir a producción, sino les queda postproducción y actualización, ¿no? A ver, y esto también va de la mano con las nuevas productos o tecnologías o actualizaciones que saca Microsoft en este caso. Y otros productos que se puede apalancar, por ejemplo, para Rotafor, ¿no? Totalmente. Siempre, o sea, más allá de las capacitaciones iniciales, en donde uno induce a los key users generalmente, tenemos que apoyarlos a darles las herramientas para que después puedan ellos traspasar todo ese conocimiento a los usuarios finales. Y es muy clave lo que vos decís, Juanma, ¿no? Porque una vez que el sistema se implementa, generalmente nos solemos olvidar, bueno, ya está implementado, pero hay que mantener a los usuarios y a los key users en actualización constante, muchas veces para que se puedan implementar nuevas funcionalidades que quizá en ese momento no, o seguir evolucionando y escalando la herramienta a partir de lo que va ofreciendo la tecnología, que cambia constantemente. Entonces, nuestro rol también es que sientan ese acompañamiento durante todo el ciclo de vida del sistema, no solamente en la implementación inicial. Tal cual. De hecho, yo complementaría también esa parte, este punto, con lo que es un plan de soporte, Ujú. Exactamente. donde no solamente garantiza el funcionamiento del sistema, eventualmente evolutivo, sino también las capacitaciones. Las capacitaciones. Eso también es importantísimo, ¿no? Sobre todo para darle continuidad a este punto, que también sería uno de los desafíos no menores. Lo que tiene también bueno, en este caso también con la gestión de los datos, también.
Y aquí hay un dato, un tema importante porque esto me recuerda cuando daba capacitaciones en Power BI, y es que la empresa o el cliente tiene los datos. ¿Por dónde están? Están en todos lados. Y están en diferentes formatos. Y eventualmente sin, bueno, no normalizados, sin calidad. Entonces, en este caso, el desafío es recoger esa información, en este caso limpiarla, modelarla, masajearla, convertirla, transformarla, para luego colocarla en el CRM y que sea el repositorio único de información. Que es justamente lo que estamos buscando al final del día. Cuando implementemos el CRM, es tener un solo centro de conocimiento, un solo centro de información. Sí, y ese es un gran desafío, Juanma. Nos ha pasado muchas veces en implementaciones de proyectos donde uno quiere ir, o sea, la empresa, el cliente, nosotros en un proyecto queremos ir a la visión 360 de mis clientes, de mis contactos, pero cuando empezamos a trabajar con esa información nos damos cuenta de que Juan Manuel en un sistema es uno, Juan Manuel en otro sistema es otro, y muchas veces la limpieza y la unificación de ese dato es tarea del cliente. Tal Y cual, es Erika. muy importante acompañarlos en eso y el entender de lo importante que es esa limpieza de datos antes de iniciar en vivo en el Claro. proyecto. Eso Tal es cual, clave. tal cual, pensando en la migración. De hecho, todo esto Ujú. pensando en la migración. Fíjate que también hablando de la experiencia, y en otras personas que son dueños de la información, es que al final del día lo que estamos es concientizar es que la información no es de ellos. Es de la, es de la Exacto, tal empresa. cual, es de la empresa, es de la empresa. Está bien, Exactamente. Isabel, en este caso tenemos que conocerlo. A ver, tu cartera de clientes, tú es porque tú eres el referente, no eres el dueño. O sea, Ujú. y esto es algo que también cuesta en un principio evangelizar también, para que Totalmente. tú entiendas. Que al final del día, yendo también hablando de todo lo que hemos hablado, creo que el caso de éxito es cuando no tienes sistema. Aquí estoy hablando también algo interesante que me pasó hace poco, es que tuvimos residencia al cambio, por cierto. Eventualmente pasa todo el proyecto, se implementó con una metodología particular, un proyecto particular, que vamos a ver más adelante, con algunas de las mejores prácticas. Justamente cuando el cliente llega a un punto en el que, cuando el sistema se para por 2 horas, porque estamos implementando o importando una solución, se molestan. Sí, Ahí cuando se molestan, yo me alegro porque fue un éxito el proyecto. totalmente. Tal cual. Y un dato, o sea, es curioso, ¿no? Porque ellos se molestan porque yo me alegro, porque hace falta. Cuando eventualmente, en ese caso, no lo querían utilizar, o básicamente lo veían como un retrabajo. Bueno, dato de color. Gestión, perdón, costo y presupuestos también. A ver, desafío. El hecho de dimensionar el proyecto también implica saber qué voy a utilizar a nivel de recursos de Dynamics, qué licenciamiento voy a utilizar y qué otros productos van a apalancar, ¿no? Básicamente un estudio financiero de presupuesto, Ujú. eventualmente en lo que van a invertir en este caso en el proyecto. Bueno, en este caso, recuperar Sí, y ahí es clave también, o sea, es un poco el desafío que hablábamos anterior del objetivo, ¿no? Porque si uno no tiene un alcance bien definido, si bien hay distintos tipos de modalidades de contratación que uno puede implementar puede utilizar en el caso de esos alcances no definidos, es clave poder determinar ese objetivo para poder generar el plan financiero que necesita ese objetivo para cubrirse. para abordar este proyecto, ¿no? Sí, exactamente. A ver, obviamente siempre uno puede tener un montón de técnicas para mitigar en caso de desvíos de presupuesto, como Cierto, tener cierto. alguna reserva, algún buffer para contingencias, pero bueno, tenemos pueden haber un montón de costos asociados que por suerte hoy al estar en la nube, por ejemplo, costos de hardware, generalmente ya no tenemos, que en otra época sí había que dimensionar hasta arquitectura. Pero bueno, es muy importante Tenlo presente. tenerlo presente, ir revisándolo constantemente y tratar de sacar el mejor provecho de ese presupuesto. Tal cual, de esos recursos, ciertamente, ciertamente. Más allá de eso también, el desafío es la personalización del sistema, ¿no? Lo que involucra, en este caso,
personalizar o configurar el sistema a, en este caso, eh, Dynamics. Dynamics, ya lo que voy, ¿no? Alineado siempre todo lo que estamos hablando a los objetivos, ¿no? A los objetivos del Sí, proyecto. acá es lo que siempre vamos buscando es poder brindarle a nuestros clientes soluciones escalables. Entonces, Dynamics tiene la virtud que a veces se nos hace convertir en un problema de poder ser hiperextensible. O sea, Claro, podemos personalizar, podemos desarrollar, podemos hacer un montón de cosas, hasta low code arriba de la herramienta. Entonces, acá siempre es clave asegurar la escalabilidad del sistema para nuestro cliente. Entonces, siempre hay que tratar de los procesos de negocio que vamos a implementar sobre la herramienta, utilizarlo de la forma más estándar posible. Van a haber casos en donde va a requerirse hacer un desarrollo y se tendrá que hacer, ¿no? Pero si nosotros siempre tratamos de asegurarnos de que la implementación se acerque lo más posible al estándar, nos estamos en parte asegurando la escalabilidad. Entonces, ante nuevas versiones, mejoras, nuevas tecnologías que Microsoft vaya sacando, podemos acompañar mucho más fácil a nuestro cliente en evolucionar esa herramienta. tal cual. Y pensando también más allá del tema de las, en este caso, actualizaciones también, sobre todo tomando en cuenta bueno, los releases que se hace Microsoft. Totalmente. Sí, allí lo que el desafío también, justamente que me he encontrado en proyectos, es, estamos hablando de un CRM, en este caso Dynamics CRM, Ujú. y como todos los productos de Microsoft, y siguiendo con el tema de Microsoft, son productos que tienen una experiencia mundial. Me refiero que Son top class. las mejores prácticas son clases. Las mejores prácticas de utilizar un CRM, de estandarizar procesos, en este caso ya están plasmadas allí. Ujú. Eh, la idea no es yo adecuarme al CRM 100%, sino ver cómo mis procesos los puedo yo modelar de cierta manera con las mejores prácticas para poder darle continuidad. Me ha pasado también en proyectos donde básicamente hay que levantar la mano a tiempo porque justamente el cliente busca modelar su buena o mala práctica en el CRM. Y eso conlleva esas personalizaciones que son las que pueden eventualmente desvirtuar la función del CRM y en el peor de los casos complejizar lo que es la administración y la actualización, ¿no? Sí, Anécdotas. Ujú, eso no, nos ha ujú. pasado Sí, varias veces. Ahí lo que uno tiene que buscar es encontrar ese equilibrio, ¿no? tal cual, El equilibrio entre lo que el cliente necesita y lo que, y lo que después eh, estás arruinando, de alguna forma de decir, en la herramienta al hacer esos desarrollos complejos, esas personalizaciones complejas. En el caso de que el cliente lo necesite sí o sí y haya que hacerlo, claro, lo haremos. Siempre levantaremos el riesgo del pro y los contras para que se pueda evaluar, para que los stakeholders puedan evaluar si seguir o tal no cual, con ese requerimiento. tal cual. Muchas veces es también parte, volviendo a la resistencia al cambio, ¿no? Pero muchas veces suele suceder de que ese tipo de desarrollos, en mi experiencia, las veces que me lo he encontrado, es porque se quiere trasladar una funcionalidad de un sistema anterior Tal cual, tal cual. y todavía el cliente no puede o el usuario user que nos está pidiendo ese requerimiento no logra entender o nosotros no logramos explicar de la mejor manera cómo esa funcionalidad se reemplaza de una forma totalmente distinta en la herramienta. Entonces ahí siempre es fundamental ese acompañamiento, Tal cual, tal cual. Reuniones, reuniones, preguntar, juntarnos. hablar, justamente, Totalmente, tal cual. acercarle la herramienta al usuario, porque muchas veces también es hasta tocar, es Tal cual. hasta que se pueda sentar y entenderlo y meterse en un entorno de UAT, y aunque no sean las pruebas propiamente dichas de UAT, que pueda acercarse a la herramienta y eso muchas veces también mitiga Claro. estos Fíjate, también me hizo recordar riesgos. también una experiencia, hablando de eso que estás comentando, es que, a ver, vos y yo tenemos ciertos conocimientos Mm, técnicos también, de cómo poder parametrizar y, en este caso, personalizar la herramienta. Qué satisfactorio, y hablo en mi caso personal, es tener una presentación donde me plantean un problema o un escenario o un proceso y lo puedo modelar en minutos delante del cliente. A ver, aquí no estamos desviando, ese es el mm, desafío, ujú. y aquí me estoy adelantando a lo que haríamos nosotros, ¿no? Sí, Pero sí, el desafío es básicamente estandarizar, llevar en este caso la mejor práctica, tratar de minimizar lo menos posible, al menos que sea necesario, y tener en cuenta lo que ya hemos hablado, lo que tiene que ver con las integraciones. Eh, a ver.
siguiendo también con resistencia al cambio, el tema de la adopción por parte de los usuarios. Eh, el tema de la resistencia, en este caso, el cambio, se mitiga mucho con la forma en que yo le presento los beneficios y eventualmente estimulo al usuario a que, en este caso, adopte el Ujú. sistema que, impuesto o no, básicamente le va a traer Sí, beneficios. A ver, hay prácticas para que estimular ese usuario se involucre. A ver, pueden ser prácticas como el reconocimiento de que lo estás haciendo bien e inclusive involucrarlos a ellos en que si lo adoptan y lo conocen y también evangelizan, eventualmente pudiesen hasta ser promovidos. ujú. Básicamente, esto es un tema de técnicas, Sí, básicamente buscando que esta persona se involucre. siempre Básicamente, que totalmente. Es parte del acompañamiento, es parte también del mensaje de la alta dirección del cliente, eh, cómo puede beneficiarse el uso tal de la cual. herramienta, cómo puede beneficiarse el colaborador del uso de la herramienta, pero de nuestro lado también es el acompañamiento, Ah, es la ayuda a la adopción. Muchas veces pasa, eh, sobre todo esto suele suceder en usuarios que no estuvieron participando mucho de las reuniones antes, de las reuniones, no sé, de análisis y diseño ¿verdad? dentro del proyecto y aparecen para las pruebas. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, haga las pruebas y me dice el resultado. No, y es, te acompaño en las pruebas, te ayudo, te voy recapacitando, porque a veces para lo que nosotros es un clic, para el usuario es un mundo, porque es algo totalmente desconocido. Tal cual. Entonces es clave ese acompañamiento constante del consultor, del equipo de implementación al usuario. Y eso va a facilitar, porque cuando uno se siente confiado, usa la herramienta. Tal cual, tal O cual. sea, ese acompañamiento es clave Sí, para mitigar ese sí, desafío. tal cual. Bueno, lo otro que tiene que ver con el tema, a ver, un desafío. El día de hoy, al momento de yo como cliente implementar el tema de la seguridad de la información o de la seguridad de utilizar ese tema. Estamos hablando de cosas que tener en cuenta como la autenticación, Ujú. por ejemplo, en este caso, autenticación multifactor, en lo que son los respaldos, las auditorías. Sí, Algún desafío que también debe tomar en cuenta al queremos implementar. sí, a ver, en donde estamos hoy, que el CRM es un SaaS, hay muchas de estas cosas de problemas de seguridad de la información que eh, se nos resuelven Tal de cual. manera automática. O sea, Automático. uno podemos implementar la autenticación, todo lo que es la autenticación de usuarios está dentro de Entra ID. Sí, En temas de auditoría, podemos configurar la herramienta de forma fácil, la auditoría de los datos, tenemos reglas de seguridad, tenemos un montón tal de cual. artefactos para ayudarnos Tal cual. a garantizar la seguridad de los datos. Sí. Sí, siempre hay que tenerlo en cuenta cuando uno se integra, ¿no? Cuando generas integraciones Ah, con otros sistemas. cierto, Tener siempre cierto. las buenas prácticas de protocolos de seguridad de ambos lados para evitar cualquier tipo de filtración de información. Pero bueno, en cuanto a seguridad de la información, que quizá hace 7 años era un trastorno, al estar ahora en herramientas SaaS, como que esa parte la tenemos más cubierta. Tal cual, tal cual. Bueno, fíjate que ya, a ver, básicamente hemos también no solamente mencionado, sino introducido pues, experiencia de nosotros, ¿no? En este caso, cómo abordarlo y soluciones. Bueno, y en este caso, un desafío es cómo, cómo me van a gestionar ese proyecto o cómo nosotros vamos a gestionar ese proyecto de implementación. A ver, básicamente, no hay una receta como tal para lo que es la implementación de un proyecto o la gestión de un proyecto. Básicamente va a depender mucho de lo que son objetivos, que es importante, que es urgente, y partiendo de eso, pensar en una metodología ágil, por ejemplo, o una metodología cascada, dependiendo básicamente el enfoque que le vayamos a dar, también dependiendo de sus objetivos, ¿no? Y qué módulo va a implementar. Fíjense, en este caso, bueno, volviendo al tema cómo abordar, en este caso, la implementación. MVPs pequeños o mínimos productos viables, Ujú. o un módulo completo. Va a depender de cómo quieren crecer ellos. A ver, tenemos un montón de
de formas de implementar un CRM, tenemos un montón de formas de llevar adelante la metodología de implementación. Lo importante es acordarlo. Tal cual. Yo creo que en esta instancia que estamos hablando es clave poder tener un plan de proyecto acordado con el cliente, que entendamos todos que somos un mismo equipo de trabajo, no es en el momento de la implementación como que se diluye el cliente proveedor, los roles que están involucrados en el proyecto, las, el alcance, obviamente. A Tal partir cual. de eso podemos sugerir cuál es la metodología de implementación, Agile, Waterfall, híbrida, de acuerdo al conocimiento del cliente, a la disponibilidad del cliente, Tal cual, tal cual. porque uno tiende siempre a ir por metodologías ágiles, que es lo que se utiliza hoy más en el mercado, Tal más en cual. la implementación de CRM, pero necesitas un compromiso grande del cliente que quizá no puede dar, Exactamente. no puede abordar. O sea, es definir en la primera instancia todo eso, como el plan de proyecto, cómo vamos a estar trabajando. Tal cual, tal cual. De hecho, allí justamente todos estos desafíos que estamos hablando y que ya de alguna manera desarrollamos, se involucra en lo siguiente que vamos a hablar, que es justamente el plan de proyecto. Exactamente. Tal cual. Bueno, a ver, nuestro trabajo es, en este caso, involucrarnos, conocer todos esos desafíos y eventualmente plantear una forma de trabajo, un acuerdo. O sea, en este caso, ¿cómo definiríamos un plan de proyecto? Jess, ayúdame a armar un concepto. El plan de proyecto sería como una especie de contrato, si quisieran llamarlo, no es un contrato en sí, pero Sí, es donde vamos a dejar plasmados todos los acuerdos de cómo vamos a estar trabajando, cómo vamos a tal cual, trabajar la implementación. Por ejemplo, es lo que hablábamos antes, es clave tener el objetivo, tal la cual. implementación, el alcance, si tenemos, cómo vamos a administrar el alcance, porque el alcance, cuando uno inicia un proyecto, a medida que vas haciendo el análisis, salen gaps, hay que trabajar esos gaps, o sea, el plan de cómo vamos a administrar los cambios de alcance, cómo tener una planificación base de acuerdo a los entregables que necesitamos hacer con el cliente, marcar esa línea crítica del plan, también para que entienda el equipo cuándo se tiene que involucrar, porque hay distintas instancias en donde tenemos que tener, o sea, no es solamente la disponibilidad de quien implementa, ¿no? Sino también la disponibilidad del equipo del cliente, trabajar en lo que es la administración de la comunicación, Tal cual. qué hacer, a quién escalar en caso de conflictos que no se puedan resolver, trabajar en el plan de calidad, cómo vamos a generar las pruebas, cómo se va a probar, en qué instancia, cuántos ciclos, qué tipo de errores podemos permitir o no para una salida en producción. Es dejar todo eso plasmado y acordado entre ambos equipos antes de iniciar el Exacto. proyecto. Jesse, partiendo de esto que estás comentando, por lo menos esto que estamos viendo, que estamos presentando, sería lo mínimo de un plan de proyecto, basado en nuestra experiencia, Basado en nuestra experiencia, sí, básicamente. sería lo mínimo. Obviamente, a ver, nosotros en nuestra forma de trabajo tenemos un plan estandarizado que Tal cual, lo vamos adaptando de acuerdo al proyecto. Ningún proyecto es igual, tal cual. por más que implementemos los mismos módulos, cada uno tiene su particularidad, así que lo importante de esto es, más allá de que esto es lo mínimo recomendado que debería tener un plan de proyecto, es tener el acuerdo. O Tal sea, lo que cual. uno busca con este plan es acordar cómo vamos a trabajar de acá en adelante. Tal cual. Fíjate que la palabra que resume un plan de proyecto es Es el acuerdo. el acuerdo que tengo con el cliente de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a manejar diferentes escenarios, diferentes Sí, situaciones, de hecho, situaciones, casos de prueba, en este caso, bueno, la administración del tiempo, la lista de los entregables, sí. etcétera. Y entender que este documento es un documento vivo. O sea, yo Genial, lo voy a estar genial. acordando con mi cliente al principio de la implementación, pero puede pasar de que por la naturaleza de la implementación, por cosas que imprevistas o cosas que Sí, pasan tal cual, tal cual. en los proyectos, este plan se tenga que revisar y se tenga que hacer otro acuerdo durante la implementación. Pero lo importante es que siempre el acuerdo esté Ok, y esté claro para ambas partes. genial. Fíjate, en este caso, ¿qué consideras que es lo más importante de un plan de proyecto? En este caso, de la sección del plan de proyecto. ¿Qué no debería faltar? ¿Qué no debería faltar? Para mí son dos cosas, el alcance Importantísimo, tal cual, y el plan de calidad. tal cual, tal cual. El alcance, a ver, hay distintos tipos de contratación, podemos tener un alcance abierto o algo, pero en el alcance me refiero al objetivo.
de la implementación. Y luego el plan de calidad, que es lo que me va a determinar cómo o cuándo voy a poder salir a producción o no. Pues muchas veces pasa también cuando uno llega a una instancia de UAT, de prueba de cliente, que a veces el cliente por X motivo no tiene la disponibilidad para hacer el testing o hace el testing a la mitad y queremos salir a producción ya y queremos salir a producción ya y todos queremos salir a producción, pero es clave acordar cuál es nuestro mínimo viable para salir a producción, porque después en el caso de desastre, puede pasar, ¿no? En el caso de desastre, en producción hay que contener ese desastre. Entonces, para mí, por eso es tan clave determinar ese plan de prueba. Sí, de hecho, a ver, estoy exagerando mucho, ¿no? En realidad, todo lo que está aquí debería estar. Sí. Todo debería estar en mayor o menor medida. Debería. Todo debería estar, en este caso, para garantizar que todo esté claro, ¿no? Y no esté sobre... Allá lo que me has dicho tú muchas veces, en nuestras reuniones de seguimiento, es que no dejar nada en proyectos de implementación, no dejar supuestos o dejar nada en gris, tratar de ser lo más claro posible. Sí, somos personas, Tal cual. podemos, de la misma frase podemos entender dos cosas distintas. Tal cual. Por eso siempre, a veces uno parece tedioso con la documentación, pero es clave dejar los acuerdos claros. Y no solamente es, tomaste el documento, me lo firmás, no, es juntarse, hablarlo con el cliente, entender que entiende cuáles son sus dolores, qué es lo que puede ofrecer, o sea, qué es lo que puede poner de disponibilidad en el proyecto, qué es lo que nosotros podemos acompañar o ayudar a resolver ese dolor, que para eso también es la implementación, ¿no? Pero es clave siempre esa comunicación. Fíjate, de todas las cosas que hablamos allá, lo que me gusta mucho, que es lo que dijiste, es que este documento está vivo. Y eventualmente puede sufrir modificaciones en el transcurso de vida del proyecto y eventualmente complementar otros documentos posteriores a la producción. Totalmente. Genial. Continuando un poquitito, bueno, ya entrando hasta cierto punto ya hemos tocado mucho de estas cositas, de estos puntos que estamos hablando, pero algo que no puede faltar justamente, volviendo al tema del objetivo, es comprender en este caso, los requisitos del negocio. ¿Qué involucra esto? Bueno, básicamente lo que tú bien dijiste hace ratito, tener las metas claras, la meta, el alcance claro. Sí. Sí, perdón. Comprender los requisitos del negocio es clave que se hagan todos los procesos de la implementación. Estamos hablando desde la preventa, ¿no? Donde ya el equipo comercial se involucra con el cliente, empieza a hacer su entendimiento. Después ese traspaso al equipo implementador, que se comprenda el negocio, que se comprenda... A ver, muchas veces uno va a partir de las distintas implementaciones, va también teniendo esta know-how de la industria, pero es clave siempre volver sobre esos requisitos, generar reuniones de relevamiento, hacer doble clic, ir a relevamientos también de forma ordenada, ¿no? Quizá ayuda mucho pasarle un cuestionario básico sobre el proceso que voy a estar implementando al cliente previo a esa sesión de relevamiento para que él también pueda unir al equipo que pueda responder esas preguntas y siempre enfocarnos primero en procesos, ¿no? O sea, yo voy a implementar un proceso de venta. Después lo voy a soportar en Dynamics 365 Sales de alguna forma. Pero yo lo que tengo que poder es cubrirle a mi cliente su proceso de negocio y solucionarle los dolores que hoy tenga en la herramienta en la cual lo tenga montado. Entonces es muy importante que nos pongamos en los zapatos del cliente y intentemos entender su lenguaje. Nosotros que somos técnicos, muchas veces caemos en hablar de la herramienta y olvidarnos del negocio. Y la clave acá es el negocio. Fíjate, hablando también, y ahí sí es algo que también que me hizo recordar, el plan de proyecto. En nuestro plan de proyecto tenemos una sección que tiene que ver con definiciones y acrónimos, que también es tan bueno colocarlo tanto los acrónimos nosotros o palabras técnicas como las del cliente también. Exacto. Porque la idea es que eventualmente ese consultor que está involucrado en ese proyecto se vuelva el experto en su negocio. Bueno, es lo que se busca, ¿no? Sí. Eventualmente. Y fíjate que siguiendo con el tema de las buenas prácticas, que esta sería nuestra primera buena práctica,
Complementando un poco lo que debemos hacer, hay diferentes maneras de poder obtener esa información. La idea sería tener esas reuniones de relevamiento Ujú. apalancado con tal vez entrevistas Sí, eh, a priori para poder modelar también y conocer también nosotros de qué estamos hablando. sí. Este, Y sí, para eso es clave lo que dice acá en esta bonita PPT, que es involucrar a los usuarios finales. A ver, muchas veces uno arranca los relevamientos con los stakeholders cierto. o con quien se nombra los key users. Y nos ha pasado, a mí me ha pasado varias veces en proyectos, que el key user experto en este proceso de negocio que vamos a arreglar no es quien usa la herramienta. Sí, Entonces no es quien se enfrenta al día a día de tener que cargar la información, por ejemplo. cierto, cierto. ¿No? O de negociar realmente una venta y necesita cargar una oportunidad en el CRM. Entonces es clave identificar cuando pasan esas situaciones y pedir, en la medida de lo posible, el involucramiento de su usuario final, porque es quien va a conocer, más allá de los dolores que puede dar un gerente en cuanto a la visión de su negocio, va a conocer los dolores, los problemas y las cosas buenas que tiene en su trabajo día a día. Tal Entonces cual. Ujú. es Sí. clave involucrar a los usuarios que van a utilizar la Tal herramienta. cual. Sí, ciertamente allí el desafío de esta buena práctica es no involucrarlo, sino sacar el tiempo para que se involucre. Ujú. Esa persona también, entendemos que son personas que están con el día a día, personas que manejan la operación, y a veces justamente el hecho de involucrarlos, invertir tiempo en el proyecto, también hace que su tiempo de laburo, de trabajo o de productividad sea comprometido, Sí, sea comprometido. Pero bueno, básicamente esto es algo que no puede faltar sí, si que queremos tal. garantizar el final del día. Sí, y es clave también, volviendo puntos para atrás, cuando hablábamos de la planificación, Claro, de marcar la ruta crítica, de cuándo necesita el involucramiento de los usuarios, es también entender que hay una inversión de tiempo que se tiene que hacer tal cual, y planificarlo con tiempo, porque tampoco es, en este caso, ¿no? No podemos pedir de un día para el otro, deja de que Juanma deje de trabajar y venga mi relevamiento. tal No, cual. siempre hablar esto con el PM del otro lado o con el key user del otro lado y planificar con tiempo para que todos puedan organizarse en su trabajo, porque es una inversión también que tiene que hacer el cliente, ¿no? Tal cual. Bueno, eso es lo que respecta a lo que son los, eh, los usuarios. Hay otro tema también, como una buena práctica, es saber cómo implementar ese RM, que no es detalle menor. Vuelvo también a esto, que esto va mucho de la mano con los objetivos de la empresa. Exacto. Para esto utilizamos ciertas formas de trabajo o ciertas formas de implementación. En este caso, dependiendo, puede ser un producto, una forma de abordar o comenzar, ¿no? Un kickoff, Sí. a lo que ya sería la materialización en el CRM, sería por lo menos un producto mínimo para comenzar. Sí. Ujú. Producto mínimo viable, Tal el cual. MVP. A Tal ver, cual. idealmente, eh, a ver, el cliente siempre quiere que le haga todo lo que necesita, Tal ¿sí? cual. Tal ¿No? cual. Ujú. Obviamente. Eh, pero muchas veces para facilitar la adopción, para poder tener quick wins, ¿no? Que puedan ver que la herramienta va resolviendo de a poco eh, los usuarios que van a usar la herramienta, porque nosotros ya sabemos lo que la herramienta Tal resuelve, cual. ¿no? Los usuarios que van a usar la herramienta puedan ir viendo esa mejora. Idealmente hay que definir fases. Tal cual. Tal Vamos a cual. salir primero con este alcance, una vez esto puesto en producción, vamos a seguir evolucionando. Entonces armamos fases de implementación. De esa forma es para todos más fácil de controlar, para nosotros también más simple de implementar y ir subiendo escalones a medida de que ya el usuario se va acostumbrando al uso de la También. herramienta. También, sí, se adopta mucho Se más adapta fácil. mucho más fácil. Sí. Y es más fácil también de mantener y administrar, ¿no? Porque si yo salgo con un cohete a la luna, voy a Tal tener un cual. montón de variables en donde puedo tener distintos inconvenientes en la puesta en producción. Si yo salgo con algo mucho más chiquito, es más fácil de contener, más fácil de administrar los riesgos del lado del implementador. Y del lado del cliente también es más fácil de adoptar, porque sé bien claro de dónde hasta dónde voy a tener solucionado en este momento. Y sé que voy a tener en, no sé, 2 meses siguientes otro pasito más. Y así hasta que tenga la herramienta
que implementada totalmente en el objetivo que él quiera. Y también muchas veces pasa que cuando uno implementa de esta forma, al uso constante de la herramienta, se da cuenta que quizá lo que tenía planificado para la fase 2 Cierto, no es necesario. cierto, No lo requiere así, lo requiere así. cierto, Entonces tal también cual, para el cliente es mucho más fácil tal cual. de adoptar Sí, y de minimizar esos riesgos de implementación. sí. De hecho, justamente hay algo interesante que tiene que ver con ese momento en que el cliente comienza a elaborar de esa manera, él también como que va de alguna manera digiriendo, conociendo el alcance Ujú, o la fortaleza del CRM y puede pedir más o sabe a dónde enfocar el objetivo. totalmente. Eso también está muy bueno. A ver, entiendo que también hay otra forma que tiene que ver con lo que es no solamente MVP, sino también pensar en implementar solamente de una vez el módulo, ¿no? Sí, Que sería ya un alcance un poquitico más grande, pero también es una forma de implementar sí, gradualmente y después pasar a otro módulo. sí. Ujú. Esa forma de implementación de módulo la usamos mucho, pero en realidad la estamos enfocando mal. Lo que tenemos que nosotros implementar es un proceso de negocio. Tal cual, tal cual. El módulo es una palabra muy técnica que solemos utilizar Sí, y es importante, volviendo atrás, de que hablemos de proceso de negocio, porque al cliente que el módulo sea sales, customer service, marketing, como que le va a dar igual. tal cual, tal El cual. cliente necesita tener su proceso estandarizado. La herramienta hoy, Dynamics, ya tiene los procesos estandarizados. Entonces es importante hablar de que cuando te voy a implementar sales, en Ujú. realidad te voy a implementar el proceso de lead Gestión comercial. to customer, o sea, Exactamente. como quieran llamarlo, Genial. gestión comercial. Gestión comercial. Entonces, es muy importante también que nosotros como implementadores aprendamos esos procesos ya estandarizados que están en la misma documentación de Microsoft y empecemos a hablar ese lenguaje de negocio. Y si el cliente no tiene sus procesos estandarizados, muchas veces tenemos que hacer un acompañamiento Ciertamente. para que logre estandarizarlo o que logre ver, nos pueda armar un proceso macro. Tal cual, tal cual. Allí como para tener, simplemente ya para cerrar, redondear esta idea, lo que tiene que ver con obviamente, acompañamiento post, Ujú. dependiendo de la forma en que vayamos aportando, y bueno, continuar con eso, básicamente, ¿no? Otra buena práctica es invertir en las capacitaciones y soporte, justamente cuando lo tomamos como un desafío, y aquí lo adelantamos un poquitito, que tiene que ver con el hecho de invertir en esas personas que no Sí. solamente van a conocer el producto, sino que también van a ayudarme a transmitir el conocimiento y a evangelizar el uso. Sí, totalmente. Y van a convertirse en nuestros sponsors también, ¿no? Tal Que cual. no nombramos antes eso, pero son quienes van a ayudar también a evolucionar la herramienta en el futuro. Muchas veces tenemos la parte de la capacitación en una planificación como algo rígido dentro del proyecto y la capacitación es todo ese acompañamiento también, ¿no? Eh, antes de la implementación y post implementación, ese soporte y ese acompañamiento del uso diario. Tal cual. Fíjate, ahí todo desembocaría también en algo que acompañaría esta buena práctica y es, en este caso, generar un equipo de soporte Ujú. que me respalde o que respalde la operación y algo que no es menor, que también está muy bueno que lo adopte o que una buena práctica es tener una base de conocimiento Sí, de manuales, de issues, para poder canalizar en este totalmente, caso y ahorrar tiempo también. totalmente. Ujú. Genial. Bueno, a ver, siguiendo con la buena práctica, bueno, tiene que ver con este caso lo que es la gobernanza, en este caso para establecer quiénes serían los responsables, qué roles tendrían, cuáles serían los responsables, los roles, eventualmente, perdón, perdí la Sí. palabra, bueno, básicamente con un Sí, compromiso y un nombre aquí más. el compromiso de todas las personas que están dentro del equipo de trabajo, ¿no? Tal cual. Tanto del lado del implementador como del lado del cliente, volvemos a lo mismo, esto suele ser parte del plan de proyecto. Tal cual. Entonces, ahí es donde definimos que vamos a trabajar como un equipo, quién va a tener el rol de cada, o sea, quién va a tener cada rol Tal cual, tal y cual. qué va a hacer cada rol, Tal cual. ¿no? Es clave Tal tener cual, eso claro. identificado exactamente, y en este caso el rol y en este caso quiénes nos van a ayudar. Algo que también tiene que ver es, como la buena práctica,
es que, y lo que me gusta de los productos de Microsoft es que no son productos que se limitan a ellos mismos, sino que son productos que se pueden apalancar con otros productos Ujú. de Dynamics, ¿no? Estamos hablando de no solamente las herramientas Dynamics, sino herramientas como inteligencia de negocio, Power BI, herramientas para lo que tiene que ver con automatizaciones, por Sí, ejemplo, flujo de automatización de procesos de negocio, reglas de negocio, básicamente aprovechar esas funcionalidades que en el caso de CRM existen y que lo que rescato es que son y son muy fáciles de integrar. tal cual integrar Y son low code. tal cual. Entonces, sí, ahí siempre es, eh, nosotros como implementadores siempre tenemos que estar al día con la tecnología, ¿no? Y siempre intentar encarar las soluciones aprovechando esas herramientas adicionales, como por ejemplo Power BI, en vez de construir un reporte en Reporting Services en CRM, Tal cual, hagámoslo en Power BI. tal cual. Y empoderar también al usuario, ¿no? Decir, bueno, puedo capacitarte a que vos consumas el origen de datos CRM y vos te hagas tus reportes. Tal cual. Entonces siempre aprovechar que cada vez hay más herramientas low code que nos ayudan a resolver un millón de requerimientos, siempre aprovecharlos, no. Fíjate que ahí empecé a recordar algo que donde participamos hace poco en una charla, que sería el ciudadano IT. No recuerdo el nombre, pero es el ciudadano de tecnología. Básicamente, el Citizen, no, Citizen IT, no me acuerdo. Sí. Pero básicamente son personas que tienen el conocimiento, por lo menos el base, para tomar estos productos y poder plantear nuevas formas de presentar información o automatizaciones, Ujú. básicamente. Sí, básicamente eso, aprovechar lo que ya existe y eventualmente saber cómo crearlo con los demás productos, ¿no? Sí. Genial. Continuamos con la siguiente. Genial. Bueno, realizar ahí pruebas exhaustivas es un poco lo que hablábamos antes con el plan de proyecto. O sea, en el plan de proyecto tengo que definir mi plan de calidad Tal cual. y luego tengo que ejecutarlo, ¿no? La realización de las pruebas exhaustivas, o sea, del UAT, siempre tiene que ser primero el equipo de implementación, con un filtro, con los casos de prueba acordados con el cliente y luego del cliente. Y esa es la forma de garantizarnos la calidad y Sí, tal del cual. entregable, ¿no? Y también es una revalidación de alcance, porque ahí uno se da cuenta con lo que se escribe en los casos Tal de cual. prueba, que lo que estamos implementando es lo que el cliente Tal cual. espera. Fíjate que hablando sobre los casos de prueba, que eso es importantísimo para el plan de proyecto, eh, hay algo que no es menor, que en los casos de prueba deberían hacerlo el cliente, ¿no? Eventualmente nosotros queremos participar en el caso de prueba en aras de, en este caso, agilizar un poquitito, ¿no? Pero la idea sería que ellos hagan su caso de prueba porque ellos son los que conocen su negocio. Bueno, eso, voy cubriendo el tema con el caso. Bueno, a ver, no mucho que agregar aquí. Lo que siempre debemos manejar en cualquier proyecto, en este caso CRM, RP, lo que sea, es ver cómo se va desempeñando, cuál es la salud de este proyecto en el que estamos Ujú. trabajando. Para eso podemos palancarlo con KPIs de reporte, eh, herramientas de monitoreo, también puede ser del mismo CRM, Ujú. eventualmente, y bueno, y sobre todo, no, nada menor, un feedback Sí, constante. es constante, es eh, clave Tal cual, tener el feedback constante tal cual. de nuestro cliente durante todo el proceso de implementación, no solamente una vez que salimos en producción, sino durante el mismo proceso de implementación está bueno muchas veces que eh, alguna persona de la compañía que sea externa al equipo de implementación pueda juntarse con el Exacto. cliente, Ujú. tener un feedback un poco más objetivo de cómo va la implementación y siempre estar abiertos a la mejora continua. Tal cual, fíjate, ya algo que comentaste también vos con el tema de los sprint, en este caso, el Quick Sprint, en este caso, una ceremonia que tiene que ver con una retro, Mm, básicamente. sí, Me parece que va para yo saber cómo abordar también lo demás. totalmente, La siguiente planning, totalmente. tal cual. Eh, Seguimos con lo que tiene que ver con las conclusiones. Aquí lo que rescato es, y partiendo también de una de las preguntas
que están viendo. Lo que vimos hoy es los desafíos que tiene la empresa Unidad como hoy para poder implementarlo, ¿no? Ujú. Que no son menores. Y básicamente, cuando vamos a un proyecto, sigue, en la mayoría de los casos sigue siendo un déjà vu, ¿no? En mayor Sí, o menor medida, un déjà vu. El secreto aquí es la planificación. Seguir esta hoja de ruta, que no es no está tallada con piedra, pues justamente como comentaba, esto es un proceso vivo, proceso vivo totalmente. que se retroalimenta. Pero tenemos que aplicar por lo menos mínimamente estas prácticas que estamos planteando hoy. Sí, para mí lo clave para el éxito de cualquier implementación es la planificación, la comunicación, el seteo de expectativas, o sea, de la alineación de expectativas con mi cliente y el acompañamiento. Creo que esos son los cuatro puntos claves para cualquier implementación exitosa. Tal cual, tal cual. Ya que estamos sobre la hora, comparto a ver, unas inquietudes que son muy interesantes y bien atinadas. Que en este caso nos preguntan, las buenas prácticas que vimos hoy aplicarían para cualquier, me imagino que cualquier proyecto de implementación de CRM que no sea Dynamics CRM. En este caso, sí. A Sí, ver, sí, exactamente. Aquí lo que estamos hablando hoy, no nos estamos enfocando no solamente en el CRM, sino en las mejores prácticas de gestión de proyectos. exactamente. Entonces, básicamente aquí la receta es independientemente del producto con el que estamos trabajando. Eh, Ese sería como el enfoque que queremos darle un día como hoy, compartiendo con algo de nuestra experiencia. Sí, lo mismo para ir siguiendo con las preguntas, que si estas prácticas se las podríamos aplicar en un proyecto de RP, también. O sea, estas prácticas son globales para cualquier implementación. Tal cual. Lo que va a variar de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a lo que estén implementando, va a ser donde ya estén planificando más fino en cómo implementar, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de metodología es adecuada para implementar un RP puede variar a la metodología que es más adecuada para implementar un CRM. Pero en grandes rasgos, todos estos tópicos que vimos hoy están en cualquier tipo de proyecto de implementación de Tal software. cual, tal cual. No pueden dejar de estar. Tal cual, no pueden dejar de estar. Y una pregunta muy interesante, la última, como para ir cerrando. Eh, para implementar Dynamics CRM, necesito conocer Dynamics CRM. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Desde el punto de vista de gestión, yo creo que no es necesario, sí deseable. Tal Desde el cual, punto de vista técnico, sí, necesitas conocer CRM para implementar CRM. tal cual. Que a nivel de gestión, básicamente, con conocer lo que son, por lo menos los parámetros mínimos para tener, por lo menos este plan de proyecto es suficiente. Sí ayuda mucho conocer el producto. Totalmente. Ayuda mucho, sobre todo para, sí, básicamente, ayudar a transmitir lo que son los conceptos. Sí, o si no conozco el producto, tener un equipo de consultores muy fuerte. Tal cual. Gracias. Para... Bueno, Jesse, no sé, creo que estamos sobre la hora. Nos despedimos. Creo que las encuestas, si mal no recuerdo, van a llegar luego. Eh, les va a llegar luego para que la respondan. Este día de hoy, a ver, el tiempo nos está matando, pero hablamos sobre lo más básico, ¿no? Que no podía dejar de estar. Espero que haya sido de su gusto. Compartimos un poquitico de nuestras experiencias, nuestros comentarios. Y nos seguimos viendo en el Seguimos próximo. viendo en el próximo webinar. Tal cual. Muchas gracias a todos.